Y ahí está. Ya. Tú me dices Bienvenidos cuándo. a la nueva edición Perdón. de Filosofando en Consecraft. Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. Qué bacán. El programa número Capítulo 1 5. de hacer cagar conche tu madre, weón. Este Ya capítulo no de vine con nuevo. Navidad. Que ni siquiera es capítulo 5, ni siquiera es capítulo 5, es capítulo 4.2, weón. 4.5, una weá así, 4 parte 2. Este es como. No Sí. sé, weón. No, no. Es el ¿Qué 4.5. pasó este capítulo? Está basado en el capítulo anterior, donde San Agustín se estaba matando a paja, weón. Se estaba matando a paja, weón. Ay, dale. Y no, pero... Dios. Oh God. ¿Cachai? Ha adquirido un nuevo significado, weón. No. Más encima, pongamos en contexto, pues, ¿cachai? El capítulo pasado vimos así como cómo se fue a la mierda Roma como 5 veces, weón. Y San Agustín, dale que dale. Tenemos más cagüines de San Agustín. Cami, adelante estudio. Sobre su bisexualidad, que le perreaba para los nenes y perreaba para las nenas. Sobre su vida de pecador y cómo se redimió. De hecho, San Agustín no era muy, ¿cómo se diría? Cercano a la idea de la existencia de un Dios. No la negaba propiamente, pero no era muy adepto a esa idea. Se le murió un amigo. De hecho, la muerte del amigo fue el momento clave de la vida de San Agustín donde él se acerca a Dios. ¿Y qué más hablar de eso? Que para mi colegio, para justificar la actitud de San Agustín de que le daba para todo y se metía de todo, decía que tenía corazón inquieto. Y es lo que más se me quedó grabado. De verdad, decían eso. El hoyo lo tenía inquieto, weón. ¿Qué anda, weón? Sí, de verdad, es el lema del colegio, San Agustín como el de corazón inquieto, una cosa así. Ay, la weá. Las personas que estudian en el colegio San Agustín sabrán a lo que me refiero. Todos vimos esa época de San Agustín. Qué rico. Oh, qué mal. Como todo joven, no, pues como todo joven San Agustín. Qué chistoso. Todo un pana. Oye, ¿quién me pegó, weón? Lo escuché, estaba buscando un cargador para el Kindle y me pegan, weón. ¿Así quieren que participe en este podcast? Me voy, weón. Me voy si quieren. Con amor. Me voy. No se vaya. Con amor, promoviendo la violencia en base al afecto, Cristian. Decepcionado. Oh, lo siento. Ahora, ¿qué dirían? ¿Sabes qué? Funando ahora, justo ahora podcast, weón, en Instagram. Funando este podcast justo ahora. Te lo ganaste. Espero que estés contento. Ya, pues entonces eso, pues. San Agustín Conchetumare fue como nuestro main goal. Pues se nos hizo muy largo, porque en realidad tenemos que entender que, aunque sean caleta de siglos de nada, por así decirlo, en la edad oscura, no sé, pues no es que realmente haya sido nada. O sea, es que es una época bastante interesante. Porque como que hay una fusión entre teología, filosofía, misticismo, Alquimia. así que alquimia, sí, matemática de por medio igual. Así que no sé si llamarlo como una época muy oscura, yo por lo menos. Bueno, tú con tu idea media hegeliana. Hegeliana, no, qué hegeliana, por el pico, estaba todo mal. Toda mala esa época, weón, toda mala. De hecho, puta, hay hartos autores que son como, si querías ser como que hay algo, hay hartos autores, pero realmente todos son súper redundantes. También es importante recordar a las personas que no vieron el capítulo pasado, que en la época medieval se creía, y esto es importante para entender a todos los filósofos de esta época, que ya no se tenía que buscar la verdad, que la verdad estaba dada por Dios. Por Dios. Sí. Así que vean el capítulo que la pasado. verdad estaba dentro de nosotros. Sí. En todo caso, como iluminarla. Ya estaba ahí, ¿cachai? Entonces como que la mayoría de los sistemas filosóficos son como, ya, ¿y cómo hacemos que el hecho de que Dios
sea esto, tenga sentido con que sea bueno y sea malo, ¿cachai? Dios ya está, pues, ¿cachai? No es como que haya que discutir eso o algo parecido, ¿no? ¿Te imaginas? Terrible. Discutir que Dios existía a la hoguera, a que le corten la cabeza, jaja. Que lo quemen. Y... Pero eso, pues, Sí, yo creo que la cosas última cosa típicas que de nos la época. quedamos en el... La última cosa que nos quedamos en el capítulo anterior fue los santos culiones, pues, ¿cachai? Y uno pensará, Dios Sí, mío, ¿qué significa eso? Pero yo creo que ¿tu eso abuelita está te como para retó por el capítulo dejarlo... pasado? No La sé si tía lo cuento. Carmen. No. Pero Hola, el tía tema Carmen. es que... El tema es que quedamos en eso, pues, ¿cachai? Los santos culones. Que para saber que eso, vean el capítulo anterior al final, ahí van a entender esa talla histórica. Y quedó la zorra en Europa de nuevo. Y en el año, ¿cachai? Que en el año 1000 todos creían que se iba a acabar el mundo. ¿Les suena? Sí, un poco mucho. Según los recursos de los historiadores, según los historiadores decían que como que no es que están así como, se va a acabar el mundo, pero todos están así como con, somos pecadores, vamos al infierno. Bueno, sigamos con nuestra vida. ¿En el 2000 dijiste? En el 1000. Ah, en el 2000. Bueno, no, pasó En los el 2000 2000. igual se creía, Y en el 2012. pero en el 2000 igual se Weón, creía sí. que se iba a acabar el mundo. Ahí, Sí. po. Pero yo no estaba viva, así que no es importante. Listo, corta. Ahí la tienen. Echándose al bolsillo millones de años de historia. Ok, yo no estaba vivo, no importa. Este podcast culiao tampoco, con todo lo que decían, no importa, no estábamos vivos. Listo. No, pero no estaba yo en el mundo. ¿Cuál era la importancia? Digo? Quizá la weá se Y acabó fue y algo tú ahí bizarro. diciendo esa weá. Ya, pero. Puta, el primer autor que podemos citar, ¿cachai? Es un irlandés, pues, ¿cachai? De Irlanda. O de Escocia, no sé, weón. Su nombre se llama Juan Escoto Eriúgena. Entonces, Escoto es como escocés, Sí. pero Eriúgena es como, de nuevo, de Escocia. No puede ser los Pero- dos. Escocés de Escocia. Sí, Juan el escocés de Escocia, ese es su nombre. ¿Tú crees que hayan nombres malos? ¿Tú crees que Armando Puente es malo? No. Juan el escocés de Escocia. Escocés de Escocia. ¿Crees que de verdad no existen nombres así? En la universidad, pequeña historia, la directora del Centro de Medicina, de Humanidades en Medicina, se llama Susana Dor. Y cada vez que lo veo, me río. Susana Dor. Susana Y el Dor. centro, lo peor es que el centro Tengo se llama como care, así como care, así como cuidado, en inglés. Vean, Así está que todo en el listo. CARE trabaja Susana Dor como directora en el Centro de Humanidades en Medicina. Qué mal. Qué mal. Es No sé, pues. Puta. Juan Escoto Iriúgena, personaje neoplatónico que representa que realmente presenta una propuesta diferente, hombre de muchos lugares, porque lo echaban de muchos lugares, por pensar obviamente en esa época. Solo, o sea, pongamos que en el capítulo anterior mencionamos a Boecio, pues, ¿cachai? Que era un hombre que decía así como la fe y la razón son lugares igualmente válidos para encontrar la verdad. 500 años después y gracias a que la iglesia católica no era tan imperante, dijo la misma wea básicamente. Y fuera de Europa. Ay, llega esa asombrosa conclusión La mujer encargada de este caso en ese momento empezó a ver que... Y eso... ¿Qué es? ¿Qué fue eso? Ay, lo siento, empezó a sonar una página así de Google de la nada y no sabía cuál. Corten el momento. Hay que verla, hay que ver en evidencia la postura academicista. No, ni un respeto, pues, weón, yo ahí hablando de cosas. Ni un respeto. Bájate de mi barco. Que no sigo este podcast, si no, me voy. Chao. ¿Dónde está Sí, mi quiz? Sebastián Derecho y tenéis la misma skin. Oh, ¿por qué aparecí aquí? ¿Dónde está? Se fue al diablo. Aparecí en el portal.
Volvió a su origen. Volví a los orígenes. Puta, eliminemos esta parte, por favor. Llévame. No. Me enojé. Ya puse. No. Ya. Ok. Ay, qué mal. Ya, sigo jugando en el otro barco, en el otro ship. Ah, Puta, Boesio finalmente era como este culiado y era como más iluminado que el resto. Y entonces Juan Escoto fue como el otro gran culiado, ¿cachai? Yo tengo algo de Juan Escoto. A ver, ¿qué? Ya que Juan Escoto siguió la línea de Pseudo Dionisio de Areopagita. Oh, vaya. Pero la diferencia es que Escoto era laico. Ah. Sí, Ay, que esa era como una característica importante de él, porque no tenía... fue como de los primeros humanistas, en pocas palabras, podría decirse. Como solo proto- se necesitó pro- solo se necesitó estar en una isla muy alejada de toda la sociedad. Sí. Sí, eso tengo. Y que, bueno, para quienes se preguntan quién es Pseudo Dionisio de Areopagita, es un supuesto discípulo, entre comillas, discípulo de San Pablo, eh, que se dejó llevar por el neoplatonismo, con la teología negativa, que es decir, que el único saber acerca de Dios es el no saber. Wow. Y después la visión jerárquica del universo y eso. No tienen mucho que decir estos filósofos, pero No. Ese es como su pensamiento más recalcable, según yo, el hecho de que como que decir que no se sabe nada de un tema es como mucho más práctico. sí. Especialmente cuando se trata de ¿De qué? de Dios, de Dios. Weón, Juan Escoto culiado, weón, no se las merecía. No se las merecía. ¿Sabéis qué? Todo su logro, weón, y la weá que era, y... No, weón, era un culiado más, nomás, era un culiado más, eso es lo que era. Pero un culiado más que tenía pensamientos raros, pues, weón, así... Como todos los filósofos. Sí, Ajá. habían como conocimiento de... Hablaba de... Tenía un punto importante que el que quiero citar. Si me dejan abrir mi libro, ojalá y se corten todo esto de errores, weón. Todos errores que me hacen mal, me hacen daño. Tristemente triste. Día sad. Día sad, weón, día sad. Yo digo así, Fue como un gatito. Perdón. la Cami y un gato. Es como un gatito. No, pues Juan Escoto decía que habían como 4 conocimientos, pues, ¿cachai? De la naturaleza, por así decirlo. Lo que crea... no, hay 4 sustancias en la naturaleza. Lo que crea y no es creado. Lo que crea y es creado. Lo que es creado pero no crea. Y lo que no crea ni es creado, ¿cachai? Lo que crea y no es que creado es esos Dios. son como las divisiones. Sí, Las divisiones neoplatónicas. sí, que son las divisiones neoplatónicas, pero él la entiende como la realidad, por lo que yo estuve leyendo. Sí, por la naturaleza. Ah, y claro, acá está, este libro era en tiempo escolástico, hubiera sido denominado realista. Sostuvo como Platón universal, los universales son anteriores a los particulares. Mira la weá mala y falsa. Lo que crea y es creado serían como la idea. Lo que es creado pero no crea seríamos como nosotros, las cosas sensibles. Y lo que no crea ni es creado, que también es Dios.
¿Dios no crea? No, es que es como creador como fin y no como propósito. Es una idea rara, unas cosas raras de esos niños neoplatónicos. Ya, mira. Lo que pasa después de Juan Escoto es el siglo XI, chúpalo entonces. Uy, Aristóteles se empieza a volver más conocido por personas como Averroes, ¿cachai? Traen la filosofía finalmente a, a, a Occidente, por así decirlo. Empiezan a surgir más filósofos gracias a ello y la iglesia hace lo suyo, lo empieza a amenazar. Se comienza a cuestionar después de más de 1000 años a Platón y Aristóteles de manera técnica por personajes como Juan de Salisbury, no sé. Y llegamos a... Papam, pam. qué Tomás mal. de Aquino. El mismísimo. Santo Tomás de Aquino. El Saint Tommy. Thomas. El Tommy. Camille, estáis manejando borracha. Sí, estoy chocando con todo, estoy riéndome a poco, espera que no, no porque Ay, qué bot. pero ya se me pasó el efecto. ¿Quieres más? Ya. Pero que Este podcast no promueve el alcoholismo. Ahí está. Claro, me quedé atrapado. Ya. Bueno, cabros. ¿Está la grabación todavía prendida? Sí, todavía está prendida. Ay, Llevamos no. 53 Ya. minutos, de los cuales Ya. 10 minutos solamente. Son de materia. Bueno, cabros, estábamos de pana grabando, pero llegó, empezaron a reiniciar el cerebro, así que nos vinimos a Among Us porque era el juego del momento. Oh sí, chicos, oh sí. El server no. Ah, vamos Sí, a jugar. server funó. Pero nos quedamos en Santo Tomás, que era, según mis cálculos, un cuico, un maldito cuico. Que ¿Algo nos más roba que agregar plata. del contexto? Que los aranceles al son súper toque. caros. ¿Por qué le pusiste Ay. iniciar? Estamos 7. No. Para más placer. Ya, según Santo Tomás de Aquino, Dios es la verdad. Dios es la verdad. No hay wea acá. Dios es la verdad. Esto tiene mucha implicancia. No sé si me pueden ayudar los chicos. Bueno, Santo Tomás pertenecía a la orden de los dominicos, de la cual no entiendo por qué decían que era un cuico. No sé, no me perdí ese lore, pero los dominicos practicaban el arte de la desposesión. El arte. Entonces, así, no sé si podrían decirme por qué piensan que es un cuico. Porque en su principio venía de una familia muy acaudalada. Entonces, Como Platón. Sí, Y de todo hecho. Algunos filósofos eran muy acaudalados, otros no lo eran tanto. Hay que hacerla distinta. Pero eso, ¿cachai? Según yo, o sea, pero es que yo pongo mis anotaciones puras weas, tenés que pensar eso. No es como que la piense mucho y diga así que, colea cuico así. Pero que está tapado en plata, pues weón. Entonces son como detalles así. Ay, se me está acabando la batería del Kindle, ya. Vamos a entonces a conectar los cablecitos. Mira. Mentira, yo vi eso. Bueno, mientras ustedes discuten, En el Santo chat, Tomás de ya, Aquino digamos. era aristotélico, gracias a la presencia de personajes como Averroes, ¿cachai? Que lo mencioné anteriormente, si es que se guardó eso. Presenta una versión de Dios como el motor inmóvil, ¿cachai? Como pura actividad, ya no es puro pensamiento, es pura actividad. Dado que en él la esencia y la existencia son uno mismo. No existen los accidentes, no existe el motor inmóvil del pensamiento aristotélico que era pensamiento puro, no, es esencia pura, ¿cachai? Es. En tanto somos alma, que ya no son tres almas, son solo una, ¿cachai? La otra vez que discutimos Aristóteles es solo una.
Solo una, y participamos de Dios, pues, ¿cachai? Participamos de la idea divina. Siendo Dios todo lo positivo. Mientras somos positivos, mientras las plantas son positivas, siendo lo que se supone que son, mientras los animales son positivos, siendo lo que se supone que son, participamos de esta idea divina, ¿cachai? Entonces, por estos contextos tienen que entender también que empieza a formarse la escolástica, que si bien es como... Se basurea, ¿cachai? La filosofía, porque finalmente son los mejores repollos, finalmente son como... agarran lo que les conviene y hacen como una filosofía a base de partes. La escolástica también es esto, ¿cachai? Es como estos grandes filósofos que están en la historia, que arman su filosofía y ponen terminologías de distintos lados, ¿cachai? Por ejemplo, acá la participación de la idea divina, ¿cachai? Es muy de Platón, pero al mismo tiempo la esencia es muy de Aristóteles. ¿Me entienden? Ujú. También se ve el alma eterna, inmaterial, humana, eterna, creada para cada hombre. ¡Ah, toma! ¡Sí! ¡Ay, maricón! ¡Te lo ganaste! ¡Maricón! Ríete, me mataste, pecador. Santo Tomás de Aquino te fumiga, weón. Ya, pues, entonces... Oh, el peor impostor de todos. Entonces... Ya, ahí, puta, ¿cachai? Creada para cada hombre finalmente, ¿cachai? De nuevo se vuelve a dar como esta contradicción de... Ya, pues si el alma es creada para cada hombre, entonces, si no hay como relación con el alma anterior de sus padres, por así decirlo, ¿dónde se crea? No llego, me va a matar, yo sé que me va a matar. Ya, weón, conche su madre. Ganamos. Ya, pues. ¿Cachai? De nuevo, no hay relación de un alma con otra. Entonces es como súper incoherente el hecho del pecado original. ¿Cachai? No hay como relación porque se supone que toda la humanidad está conectada por alguna cosa. Los universales... Mira, esto es una perspectiva muy interesante, ¿cachai? Que si bien no es como perfecta a los estándares de hoy día... Ya, mira, tenemos que entrar en contexto de que había toda una discusión sobre lo universal y los particulares con Pero espera que estos lleva hueones. 10. No, yo quiero jugar. Sí. En esos tiempos había una discusión muy exaltada de que lo universal y los particulares, porque estábamos comentándolo con la Cami hace un rato, de que finalmente, ¿cachai? Nosotros, ¿cachai? Mira, Cristian, tú por ejemplo, los universales, ¿cachai? Las grandes abstracciones, ¿el ser humano como concepto existe o es una abstracción? Es una abstracción. Es ¿Tú una preguntas, Cristian? abstracción. Mira, me pillaste, concha su madre. ¿Por qué a mí? Porque estoy picado, pues, weón. Porque me mataste. Estaba en admin. Ya, ahí me desentiendo, ¿cachai? Pero la Cami diría al tiro, pues, ¿cachai? No, es que es una abstracción, pues, ¿cachai? Es Estaba en un weón así como... Ay, el gato, la idea del gato, ¿cachai? Es una abstracción. No, pues hay toda una discusión de la escolástica que la semana pasada nos ¿Te saltamos refieres al olímpicamente, gato pues, ¿cachai? de la caja? No sé. No, pues así como Adiós, la jamás. idea de un gato, pues, ¿cachai? Ah. No sé, pues, la idea de un libro, ¿cachai? El Bueno, es universal que de un ahí nos libro. saltamos a otros filósofos que son más allá de, por ejemplo, que la mayoría empieza a decir de que si la mente es una... Entramos en un conflicto. Un conductista te podría venir y decir como de que existe una realidad externa y que puede ser aprendida de forma real y verdadera. Un cognitivista te podría venir y decir, sí, existe una realidad externa que es real y verdadera, pero solo vamos a aprender representaciones de ella, nunca la verdad. No puedo creer que todos estamos... Chúpenme la tula, weón. Ya, continúa, Camila. Entonces si te vas como de si la realidad es una abstracción o no, creo que
Descúbrelo en siguientes capítulos donde veremos empiristas versus racionalistas. O simplemente qué un bonito. racionalista por capítulo. Sí, también. Solo, si está estudiando esto por algún certamen, haga una tabla y ponga comparaciones. Es mi recomendación. No estudie esto para un certamen de verdad. Nadie estudia esta wea. Nadie estudia esto, weón. Ese es el punto de estos podcasts. Ya, pero A la gente no finalmente, le ¿cachai? interesa lo que estamos hablando. Sí, debe haber algunos niños raros que estudien esto. No, y como yo, pues bueno, así. ¡Ah! ¿Qué? Mira los culia. ¿Cómo así? Pero, ¿cachai? Deben haber algunos niños raros que estudian Espera esto. que llegue vieja. Nosotros, oiga. por ejemplo. Pero Sí, eso, pero pues, no por ¿cachai? gusto. Los universales, según Santo Tomás, se dan en el alma, ¿cachai? Sí. Y en el cuerpo, ¿cachai? En la sensibilidad, en el mundo sensible, están los particulares. Mm. ¿Están como dándose besitos o qué? ¡Mua! Naruto-kun. Naruto-kun. Entonces, Santo Tomás Desquite. fue como un repollo, la palabra que le gusta mucho a Segal, de Aristóteles. A partir de sus estudios de Aristóteles, él pretendía demostrar la existencia de Dios, basado en la idea de que Aristóteles decía de que tenía que existir un primer motor para que existiera cualquier tipo de movimiento. Entonces, como Aristóteles no lo podía definir bien, bueno, o sea, sí lo definía, pero en objetos materiales, que eso a Santo Tomás le dijo como, no. Lo que hizo fue que dijo que ese primer motor era Dios, lo que causa cualquier tipo de movimiento, de cambio en el universo. Recuerden la teoría de las 4 causas, de que algo puede cambiar. Santo Tomás se agarra de esa teoría y empieza a decir de que... Oh, alguien abandonó la partida. Oh, no. Empieza a decir que Dios es ese primer motor y que causa que todas las cosas cambien y existan. Dios, como para sorpresa de nadie, juega un papel muy importante en la filosofía católica de Sí. Saint Thomas of Aquino. De hecho, Entonces, la filosofía católica. La filosofía católica va a tomar mucho de Santo Tomás en adelante. Que como ya vamos a ver, incluso Guillermo de Ockham va a intentar refutar a Santo Tomás. uh-huh. Guillermo de Ockham. De hecho, Estaba viendo lo estábamos que alguna... Sí, estábamos viendo que Guillermo de Ockham, aparte... Ya, pero no, lo vamos a dejar para después. no, pero La wea, la diferencia la wea es Después, que después, hay después. hay dos cosas importantes de Santo Tomás antes de que partamos, ¿cachai? Antes de que sigamos con el resto de la trama, entre comillas. Que uno, todo aspira de alguna manera a parecerse a Dios, ¿cachai? uh-huh. ¿Cachai? Es como muy aristotélico en ese sentido. Y la razón, revelación e intuición en base a lo interior, así, intuición en base a la revelación, o sea, así se conocen a Dios, ¿cachai? No es como que hay una vía exclusiva, ¿cachai? La razón igual puede ser. Conche, tu madre se pitieron al Cristian, hijos de puta. Era nadie, ¿no? No sé. A la médica. Ya no sé por quién votar, pero eso, y aparte de eso están las cinco vías de Santo Tomás, pues si es que las pueden citar, por favor. Amiguitos del Sí, alma. pero estoy diciendo que... Yo la cito. ¿Por qué me censuró? No sé. Las 5 vías son las siguientes. Primero, desde el movimiento del mundo hasta el motor inmóvil, inspirada en Aristóteles, quien sin embargo la emplea para demostrar un motor inmóvil para cada una de las esferas celestes. Esa es la primera causa, o sea, la primera vía. Traducido, Vía 2, en el mundo hay cosas que cambian. claro.
Sí. Vía 2. quería, quería sonar bonito. ¿Verdad? Ya. Yo voy a decirlo así, tú la traducí. ¿Lo quieres decírselo o explicar también? No, explícala tú. Está bien, entonces. Ya. La primera vía nos dice que en el mundo hay cosas que cambian y que todo lo que se mueve es movido por otra cosa antes. Por lo tanto, debe existir un primer motor. Oh, por lo tanto, Dios, oh Dios mío, weón. ¿Cachai? Sí, Así. Dios. Weón, de una a otra, punto uno, punto dos. Uf, pshu. Pero eso, weón. Oye, terminé mis tareas. ¿No quieren ir conmigo? Si es que no son asesinos. Tengo el Yo estoy desfuneinador, pero Fue una inador, pues, weón. Ya, pues, tal así. ¿Qué otra vía había, weón? estoy esperando que la diga Desde las bonito ca- para contarlo feo. Ya. Vía 2. Desde las causas subordinadas, a su vez causadas, hasta la causa primera incausada, inspirada en Aristóteles y Avicena. Otro, Eso. Avicena era otro culiao oriental de que era como esa onda, pues, ¿cachai? Ujú. Básicamente significa alguien? que en el mundo hay... ¡No! Ya, pero dale, yo te protejo. En el mundo hay cosas eficientes, que todo necesita una causa anterior, y también lo mismo, que debe haber entonces una primera causa. Es lo mismo del primer motor. Sí, Porque en realidad estas 5 vías, si uno las abstrae lo suficiente, como que son todas muy parecidas. Ujú. Ya. Tercera vía. Desde la contingencia del mundo hasta el ser necesario, inspirada en Maimónides. Maimónides, sí, una palabra rara. Maimónides. Sí. Eh, Como que me ¿La concentré siguiente? tanto en el nombre que olvidé lo que dijiste. Es Pues, ya. que en el mundo hay seres contingentes, que existen, pero que podrían existir, como les decía antes, pero no sé si se va a ver porque tuvimos tantas pausas. Todos los seres, todos nosotros pudimos no haber existido, entonces debe haber algo en el mundo algo. que exista y que sea absolutamente necesario para que exista todo el resto de las cosas. Sí, pues porque finalmente, o más que debe existir, existen cosas que son absolutamente necesarias para que exista lo no necesario, pues, ¿cachai? En ese sentido. Claro. No puede ser todo contingente, tiene que ser algo esencial para que exista lo contingente. Esa es como la lógica del proceso. Ujú. Ya. Sí, otra. Ya, otra. Desde los grados de la perfección en las criaturas hasta el ser infinitamente perfecto. Inspiración neoplatónica. Es decir, somos seres con una perfección relativa, la imagen y semejanza de Dios, pero no somos perfectos. Si tenemos esta idea de perfección implantada en nuestro cerebro, significa que de alguna forma debe haber algo perfecto. Ya sabré la respuesta, pero Dios. Listo, así. Pero es que, ¿cachai? Ahí podemos empezar a cuestionar, porque finalmente las ideas o grados de perfección son súper subjetivas, ¿cachai? Son relativas a cagar. Finalmente es como... Sí, pues. Como que estamos asumiendo como perfecto. Encontramos... Son como, claro, están basadas en esta premisa de que el ser natural es tan suficiente como para alcanzar la perfección o una idea de tal. sí, Entonces, como te odio. no soy yo. Te habría matado hace rato. No, este es tu Tengo juego. honor. Ok, wait, no. Vamos a morir. Nos vamos a morir. Ya, pero eso, pues, ¿cachai? Entonces igual es como súper cuestionable en ese sentido. Muy, muy cuestionable. ¡No! Bueno, vamos a Naruto, ahí la dejo. Ya, pero ¿hay otra vía o ya la mencionamos las 5?
Sí, nos queda una. Desde el orden del mundo, todos los seres, incluso los irracionales, actúan por un fin. Hasta la inteligencia suprema ordenadora. Sí, es como Están todos penca, votando. es como el más penca ese, es como que salta de una conclusión, salta de una wea a otra completamente. Quiere decir que en el mundo hay un orden y que entonces debe haber en el mundo ordenador. algo que lo gobierne. Que Platón Sí, pero claro, weón, hay cosas que están completamente por azar y parece que tienen orden, pues, ¿cachai? Ujú. El concepto de orden, así mismo, puede estar perfectamente dentro de nosotros, desde una perspectiva, no sé, pues, más kantiana, por así decirlo. Ya, pues, bota Naruto, conche tu madre. Sí, eso estaba mirando. Entonces, este señor, Sans a Agustín. diferencia del señor que sigue, nos diría que, por ejemplo, plantea que no hay que elegir entre la fe y la razón, que la fe es el saber de lo sobrenatural y la razón es el saber de lo natural, y que no hay por qué elegir porque pueden coexistir y tú estar como feliz y happy con eso. No tienes por qué ser un ateo para ser científico, etc. Que está muy mal. No, mentira. Se contrapone a San Agustín en ese sentido, que San Agustín decía que la... Oh, echaron a Naruto. Oh. Ya, pues, concentración, tú puedes. Ya que San Agustín decía que la fe era superior a la razón. Si no me equivoco. O sea, puede que sí, puede que no. Tengamos la idea de que en realidad todas estas cosas son como, no sé, pues, súper intrascendentes. Es verdad, yo soy el impostor, pero María igual es así, que voten María después de mí. María también es impostor. Culeado penca, ahí la dejo. Culeado penca con ganas. Ya, pues después finalmente terminamos con Santo Tomás, seguimos. Hay más cosas que rescatar, yo ya no tengo nada. Sí, sí, más cosas. Por ejemplo, la idea de que Santo Tomás decía de que la mente es una tabula rasa, a diferencia de San Agustín, que decía que no era una tabula rasa, que los objetos materiales no tenían relevancia. Sebastián, que es una tabula rasa. Puta, es como una pizarra en blanco, en realidad no hay una explicación más compleja, sería, no sé, ¿cómo se dice esto que era cuando era chico? Pedante. O sea, es como pa' qué, pues, Soy una pizarra en pedante. blanco, ¿no? Esa eres tú, al menos no suena así. No, mentira. Así era. Oh, qué mal. Cami, siempre apoyando al opresor. Entonces, ¿por qué Santo Tomás decía que la mente es una tabula rasa? Porque los objetos materiales en nuestra mente dejan una impresión. Porque tenemos la abstracción, que es la facultad de la mente que sirve para aislar intelectualmente aquello universal de las visiones particulares. Ejemplo, cuando yo daba clases le decía a mis alumnos como de... Actualmente hay formas súper bizarras de lápiz. Hay cosas que ni siquiera tú mirarías y dirías que son un lápiz, pero son lápices. ¿Y por qué sabemos que son lápices? Porque dentro de esa figura particular era un impostor, pero ante a una sola persona. ¿Qué? Pero ante esta figura particular que tendría el objeto corporal, no sé, vendría a tener... No... Ya, pues, concentración, puta, ya. Vendría a ser primordial el hecho de que finalmente algo de nuestra mente nos diría de que ese objeto es por la chucha, no me puedo explicar así. Es muy difícil esto. Algo de nuestra mente vendría y nos diría que ese objeto, ese objeto particular que nosotros observamos es un objeto que ya conocemos. Y en base a eso vendría a ser el hecho de que nuestra mente tiene esta capacidad de abstraer esta idea particular para que prime la universal
y podamos darnos cuenta de que este objeto ya lo conocemos y que tiene esta funcionalidad, por ejemplo, que es la de ser un lápiz y que podemos reconocerlo por un ser un lápiz, porque ese objeto ya antes dejó una impresión en nuestra mente, pero no es una impresión que sea en base a este rasgo particular, sino es una impresión en base a aquello que es universal, aquello que nosotros nos puede hacer que lo reconozcamos después. A pesar de que nosotros veamos una fruta que no conocemos, sabemos que es una fruta. Qué bello, weón. ¿Pero por qué? No sé, fue como una muy buena explicación. Y eso es en base a que nosotros tenemos este conocimiento, esta capacidad del conocimiento activo que ilumina estas impresiones que nos dejan los objetos y que finalmente abstrae. El conocimiento activo es como el tupper, ¿ya? No, es un mal ejemplo, no sé qué dije. El conocimiento activo es donde es todo este proceso. Dentro de este proceso viene el objeto, nos deja una sensación, nos imprime algo en nuestra mente, viene la abstracción y lo separa, y esto es porque tenemos esta capacidad de conocimiento activo, que separa lo particular para dejarnos aquello universal, aquello general de los objetos. ¿Por qué? ¿No lo defendí? Qué mal, puta la media explicación, weón, y así le pagamos. ¿Por qué no Somos me una- interrumpieron? ¿Por qué no me dijeron? Porque estás explicando con todo el amor del mundo, pues, weón. No podía detenerte, el precio era demasiado alto. Pero eso. Ay, weón, qué mal, weón. ¿Quién votó la última vez? No confío en María. Matemos a María, weón. Sí. Yo voy a matar a María. ¿Al amarillo? Taifu. Sí, a la María. Ya está siguiendo la weá mala, po. Después de Saint Thomas vienen los escolásticos, pues, weón. Ya, sí, eso. ¿Qué es la escolástica? Yo quiero entrar en este punto porque me parece muy interesante. Porque, ¿qué significa escolástica? No tengo idea. Como todo lo académico en la actualidad tiene su origen en la filosofía, les vengo a decir que escolástica viene del latín eschola, que significa escuela. Wow, Los escolásticos. los escolásticos. Chucha. Chucha, weón, chucha. Ya, Cristian, ¿eres tú? No, Cristian, eres tú, culiao. Cristian, eres tú. Mátame. no, no soy yo. Que sea. Matemos al otro culiao, ven acá, po. Pero mátame. Si no eres. Para mí que eres tú. No, aléjate de mí. Matemos al otro, po, weón. Mira, Matemos al otro. Ya. Matemos al otro. No soy yo. Es que voy a votar por el otro, solo porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Por nuestros momentos. Ya. te está engañando, Seba. Sí, no, pero por último caeré, pero él será el culpable. Porque no debía haber confiado en él. Maricón. Gané. Nah, weón, qué sucio. Me están escribiendo en Discord. Y no sé quién me escribe. Ahora es mi Discord. Sí, po, como dijo el amigo, el mal amigo Cristian, que me mata, que nos destruye. Prefiero que me matara, Iván. Y tú lo hiciste. Cerdo. Los escolásticos son la corriente teológica filosófica que se basaba en la coordinación de la fe y la razón, que pretendía la subordinación de la razón a la fe. Entre algunos personajes como Santo importantes Tomás. tenemos a
¿Ah? Como Santo Tomás. Creo que Santo Tomás se considera ¿Cómo? escolástico. Sí, pues No. como el principio de. Es el principio de. ¿Cachai? Muchos de los elementos que lo caracterizan fueron como el paso a generar como la escolástica. Como ese mix de autores, ¿cachai? Ese como cuestionamiento, pero suavecito. Eh, Tenemos la no sé, P. pues. Yo creo que el primer. Aquí, por lo menos en el libro que tengo, el primer es el escolástico, es Rogerio Bacon, cuyo único pensamiento destacable que encontré fue: hay 4 causas de la ignorancia. La primera, el ejemplo de la autoridad deleznable e impropia, que incluye a la iglesia, que debería incluir a la iglesia en esos tiempos porque estaba terrible viciada, pero obviamente ahí hace como alto, como un alto y dice, no, pero la iglesia no. La segunda causa de la ignorancia es la influencia de la costumbre. La tercera, la opinión de la muchedumbre iletrada, ¿cachai? El elitismo, de siempre presente. Eh, y la cuarta, el ocultamiento de la propia ignorancia con una exhibición de aparente sabiduría, ¿cachai? La falsa, el falso conocimiento. Ese es como su único pensamiento destacable. Hay otros pelagatos, ¿cachai? Finalmente, Es que llegando está muy hasta tentada a un... votar a Judas. ¿Mm? Nada. Hay un jugador en la partida. ¿Uno? No sé. 2 creo. Hay muchos pelagatos entre medio. ¿Prefieren que los mencione o prefieren que agarre así como contexto y diga así como este culiao era bacán y me salte los pencas, weón? Eh, Voy a. Voy a hacer el silencio. el silencio correspondiente. Silencio correspondiente, ya que voy a tomar el silencio como. Mata al marrón y no lo reportó. Porque hay alguien que se llama Chilenito. Que yo no soy. Voy a Chilenito. votar por Judas. ¿Pero por qué Sí, Chilenito dijo que yo no soy? ya, bueno, Mateo Aquasparta, Duns Escoto era como interesante porque tiene así como. Sostenía que el ser no es diferente de la esencia, ¿cachai? Eh, hay clases de cosas, los principios conocidos por sí mismos, las cosas conocidas por la experiencia y nuestras propias acciones, ¿cachai? Esos son como todos los conocimientos posibles. El ser que sea la esencia igual es como interesante, ¿va? Para la época, como no podía ser así. Oh, Judas era un impostor, ¿quién lo hubiera pensado? Y se fue el culiao Judas abandonó penca. la partida. Ah, qué penca el culiao. Sí. Eh, En todo caso, siempre hay ¿cómo diferencia para ir y decir que yo no soy una partida? en todo caso. Ya, pero ¿cachai? Que el ser que sea la esencia igual tiene su sentido. Porque eso iba como en la lógica de los particulares y los universales nuevamente. Que decía que como el ser es la esencia en el sentido de que cada particular tiene su propia esencia, por lo tanto solo existen los particulares. ¿Cachai? Esos super razonamientos que afectan tanto nuestra vida. O te mataron. O te mató el Cristian. Eso estoy viendo. Pero ¿cómo no es acá? Surgió Cristian Carrera. Es que ¿sabéis qué pasó? Es que vi a la Cami parada en un lugar que no correspondía y me dio cuco. A mí me dio cubo porque vino, pero no hizo nada. Está silencioso, puta, estamos los 10 parados sin hacer nada. Cuidado, Cami. Ya, pues, weón. Ah, llegamos al final del episodio, o sea, el autor final. Guillermino de Ockham. De ojo. En realidad no es como el final, de hecho, ni siquiera es como el último autor escolástico, ni siquiera es como el último de la época, porque finalmente después igual... después igual... queda...
Como que el papado como que hace que el papado decae, weón, así. Como que quedan más cosas, pero a nadie le interesa, weón. El papado culiao estaba terrible viciado por la mierda. Weón, el papado se vendía. Hay partes donde literalmente venden el papado. Fue una O época los muy obispos. extraña. Es que, Dante también estaba ahí metido en realidad. sí, pues, Dante. De hecho, es una época bastante extraña porque eh, se deja. eh, Se da uno cuenta que el cristianismo deja de hacer lo que uno. O sea, de la creencia primaria, que despojarse de todo, que las riquezas están en el cielo, como dice Jesucristo, y se vuelve un imperio. Eh, Termina siendo eh, una más que una religión, termina siendo un reino. De hecho, el Papa es un rey. El Tenía sus Papa, de propias hecho, tierras. hay una frase culia que es como muy así de lo que está diciendo, que decía que Guillermo parece de Guillermo y algún número así, en romano, decía que el Papa y el Emperador eran como dos ojos. Mira. Sí, pues sí, de hecho el Papa tenía control sobre todos los reinos de Occidente, pues. Difiero. Mis fuentes dicen que en realidad en algún punto de esta historia, de esta parte específica, decía que el Papa finalmente se había convertido como un esclavo político del rey de Francia en esos tiempos. Ah, de ver, con el tema de los templarios igual tiene que ver eso, ¿cierto? Pasó un poco antes, pero sí, las cruzadas que se mantenían. También, de hecho, pasó el tema de que habían como tres papas en un momento, al mismo tiempo. Ah, sí. Fue No, una época pero... extraña, weón. Sabes que es mejor, para no alargar el capítulo, digamos que encuentren un podcast acerca de la historia de los papas, que no debe ser desagradable, debe ser divertida. ¿Qué tenéis que votar? Vota por la Cami. ¿Por la Cami? No, es el. El Seba, iba a decir, el Seba. Ese es No, tu es el mecanismo de amarillo. defensa, culparme. Dime. Ok. Ya, Ockham fue el preferido de Lutero. Bueno, Estaba el luteranismo, pues, ¿cachai? En esos tiempos, así, la primera funa, finalmente. finalmente. Que antes de pasar a Lutero, yo quiero recalcar algo de Oldham. Dígalo. La navaja. No, iba a mencionarlo después, pero Oldham es como el primer filósofo, el último filósofo que se considera de la Edad Media y el primero del Renacimiento. Es como Oh, yes. el filósofo de la transición. Ujú. Efectivamente. Filósofo de la transición. Y es porque él era franciscano, si no me equivoco. Tenía que matar a alguien. Era franciscano. Sí, parece que sí, no estoy muy seguro. Ya, pero con tal que él practicaba así como el despojarse de las cosas en la luz, ¿cierto? No, vi al negro matarlo. Es porque es negra, Ya, ¿verdad? voy a ver. Ya, él practicaba el despojarse de sus bienes y de hecho él cuestionó que ¿cómo se llama esto? Cuando hereje, ¿cierto? Hereje. Él dijo que el Papa era un hereje porque no practicaba lo que decía Jesucristo, ¿cachai? De la Dura. de las cuestiones, sí. Y de hecho pues, sufrió persecución eh, en la iglesia. Sí, Por pues parte de la iglesia. finalmente.
el emperador finalmente de esos tiempos lo acogió y de hecho Okama hay una frase que se rumorea que se dice que es como defenderme con la espada y yo os defenderé con la pluma. Mira el culiao choro. Sí, pues si era acuático. Entonces finalmente tenemos el concepto de la navaja de Ockham. Una navaja. ¡Oh, yo sabía! Cuánta maldad, weón. Cuánta maldad. Yo confié en ti. Traicionado, como el sucio que eres, el sucio. Sí, pues weón, todo choro, weón. Pero llegamos a la navaja, weón, ¿qué importa el contexto? ¿Quién ayuda al contexto en algún momento? Ockham llega y dice mucho texto. Esa es la navaja así, de así lo dice. mucho texto. Listo. Eso fue lo que pasó. Confirmen, weón. ¿Cómo dice este weón? Oh, concha tu madre, se me rompió una taza. No, no, se me rompió una tacita. Dice, ¿De verdad? es en vano hacer con más lo que puede hacerse con menos. Si se me rompió una taza mientras estaba. Y eso dice, ¿cachai? Que en otra lenguaje es como los entes no deben multiplicarse sin necesidad, que es como esta weá de que la teoría más fácil siempre va a ser la más útil, pues, ¿cachai? La que puede explicarlo todo con menor potencia, pues, ¿cachai? Me acuerdo que leí una weá que era como básicamente ¿qué es más factible, pues, ¿cachai? Explicar un ser omnipotente, mira, así como son las cosas. Explicar un ser omnipotente, poderoso, con todo lo que eso implica, pues, ¿cachai? Desde lo físico, o explicar la teoría de la evolución para entender cómo la vida es ahora. Ya. Entonces, esa era como la explicación que dan. O, por ejemplo, explicar la conspiración de los reptilianos, que requiere así como... No sé, pues, weón. Requiere explicar de dónde salieron, requiere explicar qué motivaciones tienen, por qué lo harían, ¿cachai? ¿Por qué la élite mundial? ¿Por qué George Soros quiere no sé, pues, weón, destruir el planeta? ¿Por qué? Weón, así con millones de weas, pues, ¿cachai? En cambio, simplemente podemos decir, puta, el mundo es complicado nomás. En pocas palabras. No sé, pues y después empiezan a pasar otras cosas, pues, ¿cachai? Pero no sé, después se acaba simplemente, pues, ¿cachai? Después se acaba. Eh, Nunca, no sé, pues también dice que las particulares son como cosas de por sí y después el papado se eclipsa y... Renacimiento, ¿cachai? Eso es como todo, Sí. y tampoco es como que sea tanto. Es que, ¿Quién diría? yo lo que diría, aportando al contexto, es que no es como que así de un día para otro dijeron, oh, estamos en el Renacimiento. Sí, pues no, pero... Hubo una serie de procesos, entre esos es que entra aquí nuestro querido personaje Martín Lutero Sé que las puertas del palacio no son para esto, pero... Y se publica una funa contra la iglesia católica. Y lo más chistoso es que le dio resultado. Y incluso la iglesia luterana hasta hoy en día funciona. ¿El blanco? Sí. Fuente, güey, créeme. Y lo haría de nuevo si pudiera. Pero eso, ¿cachai? Ya, pues dale con Lutero mientras nosotros escuchamos, porque sinceramente no tengo idea de nada de Lutero, no sé si... Lutero, honestamente me quedé hasta el año pasado y ahora estoy aquí jugando Among Us, cuando debería volver a estudiar.
Claro. Ya, Martín Lutero. Martín Lutero era un monje. Era un monje como todos los monjes. Como y todos nosotros, este claro. Como todos nosotros somos monjes. A monjes. A monjes. Y Cuidado lento, weón. no, que me concentro jugando. Ya, voy a parar un poco. Ya, tú puedes, Ya, tú puedes. Lo ya, matan. Martín Lutero era un monje que, como todos los monjes, se dedicaba a la labor de la iglesia. Y entre estas cosas, él era profesor y toda la cuestión. Y empezó a filosofar, como todos los filósofos. Empezó a cuestionarse cosas raras. Y dijo, hay cosas que en la iglesia católica no me parecen. Y es porque, de partida, por ejemplo, él va a dar pie a una de las grandes revoluciones de la época, que fue las grandes reformas, po. La reforma protestante. Y ¿Por qué protestaban, pu? protestaban porque se dieron cuenta de que no me puedo concentrar, no, qué horrible. Ya, pues, Corte, weón, corte. dije. Ya, sí, el amarillo nomás, ya, bótenlo. Es el rojo. Ya, el amarillo. Ya, continuando. Ya, pues Lutero, ¿quién crees que era Lutero? Dime, por favor, ¿por qué? ¿Quién es Lutero y por qué tengo a los evangélicos diciéndome que la prueba es del diablo, weón? ¿Por qué eres verde? ¿Por qué soy verde? Porque soy Paco. Ya, pues Lutero empezó a darse cuenta de que De que habían habían weas cosas mal que en la iglesia. Sí, habían cosas malas en la iglesia y cosas Ah. bastante extrañas. De hecho, habían cosas que se contradecían con la misma Biblia. Entre Unas esas 50 estaba, por cosas. ejemplo, Unas poquitas. sí, unas 50, unas poquitas. Dentro de eso está, por ejemplo, algo que es como casi icónico de los evangélicos, es que no adoran imágenes, Sí. Ni a diferencia escultura. de los católicos, ni escultura. Y aquí se debe esto, es porque Lutero dice, hay una contradicción con los 10 mandamientos, ¿cachai? O sea, ahí se da cuenta Lutero de muchas cosas que están como erróneas, entre comillas, en la iglesia católica, y da pie a esta reforma protestante. Incluso la iglesia luterana hasta hoy en día existe. Al Sí. diablo, pues, ¿cachai? Cosas, por ejemplo, que los católicos por naturaleza tendían. Por naturaleza, perdón. Por naturaleza. Dale, con todo. Habían otras cosas, por ejemplo, que los católicos en alguna época empezaron a cobrar por expiar los pecados de las personas. Ah, sí. No, eso no es nada. Y también cobraban por... Cobra. O vendían los títulos Eh, simplemente. También ahí me hiciste acordar de algo de... ¿Cómo se llamaba este lugar que estaba entre... Wow. Se llama- Este lugar que No está sabía que estaba entre el cielo y el infierno, era el purgatorio. Purgatorio. el purgatorio. Que tú tenías Y que por un pagar poquito de para que te platita. sacaran del te sacaran del purgatorio. Sí, la wea, Sí. el pay to win. Pay to win divino. Wea, ay no, O sea, y es que decían así como, tú vayas a pasar un tiempo en el purgatorio antes de ir al cielo, pero por un poquito de platita, ya no. Oh, la wea penca, weón. Penca De hecho, la eso wea. es algo que critica mucho Martín Lutero. Sí, me explica harto que finalmente el movimiento más conservador de la iglesia tendía a usar
el poder de Dios para su conveniencia. Y Wow, no es como si los conservadores de ahora fueran diferentes. Oh, espera, ¿quién dijo eso? Oh, espera, fui yo. Cítenme. Ay, la wea no, mala. pero ¿cuándo has visto a un líder religioso usando su poder y la idea de Dios para su conveniencia? ¿Cuándo has visto que algún movimiento religioso se meta en cosas no religiosas a base de su conveniencia? Mi tío, Claro. mi tío lejano es pastor evangélico y debo admitir que tiene caleta de weá solo por la donación ante los fieles. Lo denuncio justo ahora. Esperaba que solamente hicieras el chiste de Satanás, pero está bien. Es horrible, bueno, confirmo. Ya, pero eso, pues, ¿cachai? Sí, Es horrible. y fue una revolución en pocas palabras porque se pone en cuestionamiento algo que era incuestionable para la época. Y que te llegue un Ay, si Gil. no tanto, por la gente normal, por la nobleza, puta que lo cuestionaban, weón. Pero eso, pues, ¿cachai? También también es un tema porque ahí finalmente se genera la relación personal con Dios. Y se hace Sí, se hace como una cercanía a la individualidad. No, pero finalmente todas estas cosas que estamos mencionando generan como un gran paso de lo que fue la época medieval a la época moderna. Rompe con todo eso. La época moderna se caracterizaba por estar muy basada en lo que era el ser humano cristiano occidental. Y en la época medieval, perdón. Y en la época moderna nos vamos a encontrar con que llegan tantos cambios de golpe que Maricón, weón, maricón, culiao, weón. Nos mataron el Cristian. La Cami está en plena explicación y nos mató el Cristian, weón. Con muñeca, denunciado papulince. Ya, por eso, ya, Lutero culiao la hizo, weón. Destruyó la iglesia Sí, católica siendo religioso. Qué buen tipo, weón. lo que todos quisiéramos ver. Y no, pero sí, nos vamos a encontrar con que, dando un poco de spoilers a lo que sigue, la época moderna empieza a tener, como si hablamos de pilares, nos vamos a dar cuenta de que una de los pilares más importantes de la época moderna es el cisma del catolicismo, su caída, el momento donde la gente se da cuenta de que hay cosas más allá y que hay un debilitamiento de la religión muy fuerte que se mantiene hasta el día de hoy. La religión no ha podido recuperarse de eso. La caída de la metafísica finalmente, pues que después con los pensamientos filosóficos que van a venir así como hasta Kant, bueno, lo hacen mierda, bueno, ¿cachai? Todo lo que tenga que ver, no solo con Dios, pues, ¿cachai? El alma, la libertad, bueno, y todos esos conceptos tan absolutos, ¿cachai? Que los otros filósofos, ¿cachai? En su momento, o los intelectuales de la época, como que los tenían como incuestionables, o bien basaban su filosofía como si fueran así como cosas, bueno, así, dadas por hecho, bueno, ahí los hacen mierda, bueno, es impresionante, Es verdad riquísimo, porque bueno. la época medieval se basa sobre todo en la confianza de que la verdad ya está dada. Aquí nos damos cuenta de que empiezan a regirse por este nihilismo ontológico de que debo dudar de todos los dogmas, de todas las creencias que ya están establecidas. Nihilismo ontológico. Todos los sentidos, todo lo que tú me digas hasta la idea del 1 más 1 tiene 2, yo debería dudar de eso. Gracias, Descartes. Sí. Pero eso espera para otro capítulo. Eso ha sido todo por... No sé, quería decir eso. Pero no sé si queda algo más, la verdad. Pequeño no, Cristian o sea, traidor. pequeño triste. Estamos No fui traidor. Te estamos persiguiendo. No me persiguen. Seguirte esta noche. El fantasma de tu pasado, el fantasma de tu presente y el de tu futuro. No, yo soy solo un fantasma de Navidad, ¿no? No, qué mal. Mira cómo sabotea, mira cómo se detiene para sabotear esa sucia rata. Mira cómo se detiene a matar a alguien. Ah, con la rosa del día. Ya, con esto yo creo que cerramos, weón. Cerramos, sinceramente. Sí. No queda más. Después de esa traición, Fue un capítulo decadente. sí, weón, no podía. El principio estuvo súper malo, weón.
Pero remontamos ahora. Con ánimo. Ánimos de chela. Yo le doy a este capítulo una paja divina de 10. Parte 2. Un 3 de 10. Me dejaron jugando Sí. solo con gente desconocida, les jodí mucho. Sale de ahí, vamos a jugar A con mí, los cabros. a mí se me pegó. Se me Ya. cerró. Shalom entonces. Ya, aquí Shalom voy. para los cabros. Pero, Sí. Shalom. Que hayan pasado buenas fiestas y eso. Chao, chao. chao, chao.